mí es una dicha, un placer estar aquí con semejante referente, amiga y mujer extraordinaria que aprecio. La doctora Sandra Kahn tiene hoy la bondad de darnos este espacio para compartir algo que les va a interesar muchísimo. Doc, bienvenida a este conversatorio y nada, nos hace muy feliz y somos privilegiados de tenerte aquí hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí, que soy ya colombiana adoptada. Ya vivo aquí en Colombia y estamos haciendo una investigación, varias investigaciones espectaculares aquí en este país de gente espectacularmente bella, emprendedora, inteligente y hacedora de cosas. Gracias. Muy bien, Doc, cuéntame, vamos a hablar mucho acerca del nuevo bestseller. Yo lo llamo el nuevo bestseller y para mí se llama La Biblia de la Respiración. Este hermoso libro, recién salidito del horno. Y aquí hay una cantidad de información, conocimiento que vamos aquí a degradar bien masticadito para que todos entendamos. Doc, ¿por qué Respira 4.0? Nosotros sabemos que la respiración involucra 3 compartimentos: la nariz, la boca y la garganta, por donde pasa el aire. Pero a través de la investigación y de entender la fisiología, ahora sabemos que la boca no es un compartimento, sino son 2. Entonces tenemos 2 compartimentos en la boca, la nariz y la garganta. Entonces tenemos esos 4 compartimentos y hay que entender cómo estos compartimentos juegan con estos gradientes de presión para mantener la salud, para reparar la patología y para optimizar el rendimiento de nosotros como humanos viviendo en este planeta donde hay gravedad y todo trabaja a través de las presiones. ¡Wow! ¡Qué bien! Vimos que además en el diseño hay algo muy interesantísimo y es que viene por colores, por muchos colores. ¿Significa algo más profundo detrás de los colores? ¿O es simplemente parte del espectacular diseño de este libro? Bueno, el libro Respira 4.0 no es un libro, es un curso completo y es una herramienta de trabajo. Entonces, este libro está dividido en 4 partes. En la primera parte, donde vemos todos los colores fríos, que son verdes, azules, esa es la parte donde vamos a aprender las bases, de dónde viene el modelo biofuncional y qué es la respiración y la maniobra Oplock. Entonces, en esa parte vamos a tener todo lo que nos va a dar los fundamentos para entender las herramientas y cómo podemos usarlas y todo lo que nos va a dar una estructura sólida en la que nos vamos a poder apoyar. Para la segunda parte tenemos los colores cálidos, amarillos, rojos, anaranjados, que nos van a hablar de la patología. Si nosotros tenemos un roncador o tenemos a alguien con reflujo y queremos saber cómo usar esas herramientas y ese conocimiento que tenemos de la parte 1, vamos a la parte 2 directamente a escoger nuestra patología. Y después tenemos la parte 3, que es mi favorita, donde tenemos los morados y los rosas, que nos van a llevar a lo que es la optimización de la salud, porque la respiración no es nada más ir a arreglar un problema que ya está, sino es crear un medio ambiente donde no se va a instalar la patología. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la sección de deportistas. Si nosotros queremos optimizar a alguien que ya está sano pero quiere hacer más con menos, tenemos ahí toda la información para poder usar lo que ya sabemos para optimizar y hacer que lo que tengamos sea mucho más eficiente y que mantengamos ese medio ambiente saludable. Por último tenemos los grises y negros, que son los colores serios, donde ya los profesionales que quieren ahondar más en el tema, con los conocimientos más a profundidad, van a ir a esta parte. Tenemos ahí, por ejemplo, un capítulo que yo amo, que es el de la fonación, donde vamos a entender cómo el humano, yo como antropóloga, sabemos que el humano es el único animal que puede atragantarse, pero es una situación que intercambiamos como especie, nos podemos atragantar y lo intercambiamos por poder hablar, por esa dicción, por poder pronunciar esos fonemas y esos sonidos que ninguna otra especie puede hacer
con el detalle y la sofisticación que tenemos nosotros. Entonces, cuando aprendemos cómo funciona el paladar blando, cómo funcionan esas presiones, cómo esos 4 compartimentos trabajan como si fueran un ballet muy, muy bien coordinado, una orquesta sinfónica, donde podemos hacer estos sonidos, pensarlos, hacerlos, y hay tantos idiomas en el mundo. Entonces, muy interesante. Ese es nada más un capítulo, pero ahí está en detalle cómo funciona el modelo biofuncional, cómo usamos la respiración Oplock, la maniobra de reprocesamiento de lengua y todos los conceptos científicos basados en conocimientos que tienen 150 años, si no es que más, pero publicados 150 años, y podemos usar esos conceptos, entenderlos muy profundamente para poder hacer técnicas nuevas y poder llevar a nuestros pacientes y a otros individuos que no realmente son pacientes porque no están enfermos, no tienen patología, pero llevarlos a mejorar esas condiciones que tenemos como raza humana. Tenemos un apéndice que es una belleza en nuestro libro. Tenemos una plantilla que nos ayuda a llevar esos compartimentos, esas válvulas, a las ilustraciones que están dentro del libro y poder entender mientras leemos, poder ver cosas y ver dónde están esos espacios, esas válvulas en cada función. Tenemos ese historial, tenemos ahí un desplegable que yo lo amo porque yo predico y realizo técnicas y enseño cosas que están basadas en ciencia. Todo lo que hablamos en este libro está basado en conceptos que vienen de hace mucho tiempo y que han sido ya replicados y validados por muchos investigadores, incluyendo Enlow, que es el padre del crecimiento facial. O sea, tenemos mucha información que está sustentada en ciencia, que es muy sólida y que está en nuestras manos desde hace más de 150 años. En ese apéndice me encanta porque tenemos los desplegables que se pueden cortar, se pueden poner en la pared y tenemos esas formas que pueden ser llenadas para aplicar muy práctico dentro de cualquier disciplina, desde la disciplina de la ortodoncia, la rehabilitación, lo pueden aplicar terapeutas del lenguaje. Entonces, estos desplegables, estas formas nos permiten que leemos este libro, escogemos lo que nos sirve y vamos a utilizarlo prácticamente desde el primer día. Es un sistema que ya está, como dice el doctor Engel, que arredondeado, porque nosotros ya pasamos todos esos procedimientos y vimos lo que no funciona y lo que sí funciona. Entonces, desglosamos para que esto sea sencillo y nosotros le llamamos a esta técnica Open and Use, que quiere decir que tú lo abres y estás listo, como tus audífonos, que tú los hables, inmediatamente sabes cómo usarlos, no tienes que ir al instructivo y puedes inmediatamente empezar a usar estos protocolos para lo que tú hayas decidido, para tu disciplina, para poder aplicarlos de manera exitosa. Esto apenas es un resumen que vamos a empezar a ver un poquito más en detalle. Definitivamente es un tesoro, es una herramienta, pero es un tesoro que va a hacer que su práctica sea fácil, predecible en muchas áreas. Mientras nos vamos a tomar este delicioso café, Doc, tú siendo ortodoncista, cuéntanos cómo llegaste a profundizar tanto en el tema de funciones. ¿Cómo un ortodoncista un día decide escribir tanto, aparte porque tienes tantas publicaciones, muchos libros escritos detrás de estos bestsellers? Mandíbulas es uno de ellos, el bestseller que es para todo el mundo. Yo quiero brevemente contar una historia. Y es como yo llegué a conocer un poco más de la doctora Sandra Kahn y a mí me acercó a todo este mundo ese libro. Mandíbulas está hecho para cualquier persona. Y yo digo hoy, este libro está hecho para cualquier ser humano que respire, que trague. Entonces, detrás de toda esta experiencia, detrás de esta pasión por escribir y poner tangible, porque finalmente ese camino es bien largo, es un trabajo de campo arduo, pero tú lo plasmas de una manera muy, muy simplificada, fácil de digerir para todos los lectores. Entonces, ¿qué te lleva a esa pasión de escribir siendo un ortodoncista y meterte en todo este mundo de la respiración, por ejemplo? Bueno, primero que todo yo quiero decir que yo amo la ortodoncia, no estoy en contra de la ortodoncia, amo nuestra profesión y creo que es la profesión que puede cambiar al mundo.
sobre todo ahora que tenemos nuestro componente donde estamos haciendo más espacio en la nariz para respirar mejor. Pero sí creo que la ortodoncia está ahorita en un punto en el que tenemos que hacer una decisión hacia dónde vamos a ir. Yo fui ortodoncista común y corriente durante 20 años. Cuando mis hijos llegaron a la edad de ortodoncia, bueno, mucho antes, pero me di cuenta que ellos no estaban desarrollándose adecuadamente, tuve la humildad de darme cuenta que mi profesión no tenía respuestas. Entonces tuve que ir a buscar las respuestas fuera de mi profesión y con otros ortodoncistas y dentro de la antropología, porque yo estudié antropología como parte de mi programa en la Universidad de California. Y a través de conocer esta antropología y saber que estábamos viviendo situaciones en la ortodoncia que no eran normales, empecé a observar en mis hijos y en otros pacientes esa postura de boca abierta. Cuando yo hoy en día veo a pacientes con brackets, yo sé que los brackets crean respiradores orales, porque todos los que tienen brackets tienen la boca abierta en reposo. No es compatible ese tipo de ortodoncia con la respiración nasal exclusiva en reposo y se tienen que usar los brackets en algunos casos, pero tenemos que saber cuál es el efecto colateral negativo. Como en la ortodoncia siempre sabemos que si tienes un momento de fuerza, tienes que contrarrestarlo con otro. Entonces, pensando en la mecánica mía como ortodoncista, yo dije, tengo que encontrar cómo recobrar esa respiración nasal en reposo sin usar energía. Entonces, fue cuando yo empecé a investigar y me encontré con los artículos del doctor Engelke, que me explotó la cabeza porque él es la transdisciplina hecha persona, porque es otorrino, es cirujano maxilofacial, o sea, es médico, es dentista, es cirujano maxilofacial y fonoaudiólogo. Entonces, este hombre podía entender esto de los 4 compartimentos mejor que nadie en el planeta. Así es que dediqué 4 años de mi vida a estudiar con él. Y Respiración 4.0 es el resultado de este trabajo donde yo aporté la parte de ortodoncia y creamos este sistema que es realmente una revolución en la ortodoncia, en la salud, en todos los niveles. Wow, lo has dicho. Mira, hay algo tan elemental como respirar. Todos pensamos que lo sabemos hacer, ¿verdad? Porque pues el sistema nervioso no lo hace de manera automática. Pero lo que tenemos que entender en todo este tema de crecimiento y desarrollo es precisamente eso. Si nuestro crecimiento y desarrollo está siendo lo más favorable posible para nosotros, estableciendo cada una de esas funciones y madurándola de manera adecuada. De una manera muy simple o sencilla, tú que conoces este mundo y te has dedicado a averiguar y has estado sentado al lado de los mejores que hablan de respiración en el mundo, ¿para ti qué sería respirar? Y que lo pudiera entender cualquier persona. ¿Qué sería respirar? Bueno, la vida está definida por la primera respiración y la última respiración. Los biohackers que estamos en optimizar ese lifespan o ese periodo de vida que empieza con la primera respiración y termina con la última respiración, eso ahora le llamamos health span. O sea, no es lifespan, no es el tiempo que vas a estar en este planeta, sino que ese tiempo que vas a estar en este planeta sea un tiempo de salud, que sea un tiempo óptimo, porque la ciencia ahora nos ayuda a extender ese periodo. Nosotros no queremos extenderlo, pero queremos optimizar la situación de salud, que todo ese periodo sea un periodo donde estemos óptimos, que no estemos viviendo sin vivir, ¿no? Que muchos, como decía mi papá, yo me quiero morir, quiero que mi cuerpo se muera el mismo día de mi cerebro. Entonces tenemos que optimizar y eso le llamamos health span. Y eso es lo que yo pienso cuando pienso en la respiración. Es un elemento que significa vida, porque cada momento respiramos en esta vida y queremos que ese periodo de vida sea lo mejor posible. Y la herramienta que tenemos es nuestra respiración. Wow, imagínense, o sea, básicamente en resumen sería que la respiración lo que nos debería promover o dar es salud. Entonces, pensando en eso,
Y sabiendo que al final de la respiración lo que importa dentro de nuestro cuerpo, una de esas tantas funciones fisiológicas es que el alveolo tal vez no pueda, el alveolo pulmonar no pueda distinguir entre si respiraste por la nariz o respiraste por la boca. ¿Cómo sería ese mecanismo funcional, por ejemplo, para el crecimiento y desarrollo? ¿Hay alguna diferencia si se respira por la nariz o se respira por la boca? ¿O podría ser igual, de acuerdo a todo lo que nos acabas de decir tú, del tema de qué sería respirar para mantener nuestra salud? Bueno, yo en mi vida personal y en mi trabajo siempre pienso en optimizar lo que hacemos, hacer más con menos. La respiración es una herramienta, como cualquier otra herramienta. Dependiendo para qué la vamos a usar, hay que usarla eficiente y efectivamente. Entonces, si vamos a dormir, queremos el menor gasto de energía posible. Cuando el alveolo tiene que hacer ese intercambio de gases, nuestra sangre necesita que le demos ese oxígeno y necesita entregar el dióxido de carbono. Tanto si vino de la boca o si vino de la nariz, a esa hemoglobina no le importa. Ese eritrocito va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que le llegue de manera óptima sí depende del trayecto que haya seguido el aire de nuestro ambiente a ese alveolo pulmonar. Entonces, si entra por la nariz, va a entrar filtrado, va a entrar con la temperatura adecuada, con la humedad adecuada y va a estar optimizado con ese gas tan especial que es el óxido nítrico, que es un potencializador de muchas funciones biológicas. Es un neuromodulador del sueño y le va a permitir al alveolo recibir el gas que tiene que recibir y hacer ese intercambio de gases de la manera más eficiente sin gastar energía. Entonces, en la noche queremos respirar muy eficientemente y usar la menos energía posible. Obviamente tenemos el sistema simpático y tenemos el parasimpático. El modo parasimpático, que es el modo de descanso y digestión, y eso es lo que vamos a estar haciendo en la noche, sin usar energía para otras cosas. El simpático, obviamente, vamos a necesitar o correr, lucha-huida, correr o enfrentarnos a un peligro, y para eso sí necesitamos con mucha rapidez, necesitamos mucho aire, mucho oxígeno, con mucha rapidez. Entonces, en ese momento podemos usar la boca. Entonces, nosotros tenemos que entregarle al alveolo el aire según lo que nosotros queremos hacer fisiológicamente. La función va a dictar cómo nosotros le entregamos ese aire al alveolo. El alveolo no sabe cómo vino, pero sí sabe que lo puede tomar muy rápido de una manera o de otra manera. Y para usar ese neuromodulador del sueño reparador, necesitamos absolutamente entregar ese aire potenciado con el óxido nítrico para facilitar el sueño, sobre todo en los niños. Ok. Bueno, o sea, entonces, se requeriría realizar una respiración exclusivamente mientras dormimos, ¿verdad? Y tal vez la otra, que sería la opción de respirar por nuestra boca, debe ser cuando tengamos una emergencia o de pronto cuando tengamos alguna actividad que nos requiera una mayor cantidad de gasto de oxígeno, ¿podría ser? ¿Cómo entonces funcionarían esas presiones o ese modelo biofuncional si no ocurre esto, si no ocurre una respiración nasal, sino una respiración oral? Bueno, en la sociedad hoy en día, en la sociedad moderna, tenemos una emergencia porque vemos que estamos viviendo con niveles de estrés altos. No es como cuando vivíamos en las cavernas, que luchabas contra el tigre y después te ibas a dormir y no tenías ningún problema y no estabas pensando en tu contador y en los impuestos y en cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello. Entonces, hoy en día tenemos todos estos estreses de la vida moderna y los podemos observar en que mucha gente está viviendo en este modo simpático y vemos que están respirando por la boca o simplemente colgando la boca. Yo escribí en el libro Mandíbulas sobre la epidemia de respiración bucal, de bocas abiertas. Hoy en día hemos avanzado en el conocimiento y sabemos que la respiración bucal o la boca abierta es una consecuencia de una nariz tapada, una nariz que no está funcionando. Hay cosas nuevas en el medio ambiente que tenemos que filtrar. Entonces, nuestras narices son las que están
pasando por un problema y son las que tienen esa emergencia. La consecuencia es que vemos bocas abiertas y yo como ortodoncista veo esos maxilares colapsados, donde no caben los dientes, donde tenemos apiñamiento. Entonces sabemos que hay esta emergencia. Nosotros tenemos que abordar nuestras técnicas de tratamiento o de optimización con nuestros pacientes basadas en el hecho de que hay mucha boca abierta. Tenemos mucha boca abierta, entonces tenemos que trabajar cómo optimizar la respiración cuando no tenemos que tener la boca abierta. La idea es que cuando durmamos nos vayamos al punto de reset neutral, donde no estemos gastando energía y donde toda nuestra respiración esté nutriendo a nuestro cerebro para hacer las actividades que el cerebro tiene que hacer y no esté involucrado en tener que ayudarnos a respirar. Y la respiración debe de ser nasal para que tengamos todas estas funciones que nos da el paso del aire a través del inyector natural que es la nariz y nos lleven ese oxígeno sin ningún esfuerzo y toda la energía de esa persona, ese niño que está durmiendo, se vayan a nutrir al cerebro, que es un consumidor de energía. Y ese cerebro va a estar limpiando, organizando memorias y integrando las emociones que va a estar integrando un niño o un adulto y podemos tener ese cerebro haciendo eso sin tener que ayudar al resto del cuerpo en la respiración. Entonces una persona que está durmiendo en este punto de respiración neutral es una persona que se va a ver sin ningún movimiento ni de vista ni ningún sonido de esa respiración. Y eso quiere decir que el aire está pasando por la nariz eficientemente. Wow, o sea, es importantísimo esto y sin irnos muy lejos de esta función tan vital y tan elemental, tendríamos que combinarla con otra de las funciones que también es supremamente importante y que damos por sentado, como lo es la deglución. Entonces, si estamos hablando de que para tener una respiración exclusivamente nasal, nuestra boca debe estar sellada, no es simplemente sellada de los labios, ¿cierto? Para ti, ¿cómo podrías hacernos entender el tema de esa postura oral a la hora de dormir? ¿Qué características tiene más allá de que los labios estén juntos? Que ya entendemos que es una de las características para que esté respirando uno completamente por la nariz, sobre todo durante el sueño. Mira, acabas de tocar mi punto favorito. La deglución es muy importante porque la deglución va a desencadenar el reposo. Y eso es algo que me ha costado a mí entender y creo que todos los que quieran mejorar su respiración tienen que entender su deglución, porque la deglución nos lleva a la posición que puede ser sostenida. Entonces, cuando nosotros deglutimos o observamos cómo traga un niño o nosotros mismos, yo observo a la gente en los restaurantes, veo cómo traga la gente, usamos demasiada musculatura. Nosotros vemos que mucha gente traga usando los cachetes, usando el mentón y realmente una deglución correcta en la noche, que sabemos que deglutimos saliva en la noche, debe ser una deglución que tampoco se debe de ver. Si nosotros deglutimos correctamente, vamos a usar la parte posterior de nuestra lengua y la garganta. Entonces aquí no hay ningún movimiento. Nosotros en nuestra clínica enseñamos y practicamos la deglución invisible. Y la deglución es lo que nos va a llevar al reposo, porque la deglución crea esta posición del Lop-Lock y después de la deglución, nuestra respiración y nuestra nariz nos permite mantenerla durante mucho tiempo para la recuperación. Entonces, ¿qué es esta deglución correcta? Es simplemente poner los dientes en contacto, tener toda la musculatura de la cara relajada y usar exclusivamente la lengua. Los dientes en contacto y deglutir solamente usando la parte posterior de la lengua. Si nosotros deglutimos correctamente, al terminar este movimiento, nos podemos seguir en esa posición de reset o esa posición que vamos a mantener toda la noche. Wow. Uno de los temas y de los puntos más álgidos en muchas de las terapéuticas de varias áreas o tratantes de la salud ha sido, pues obviamente, ahorita con lo que tú nos nombrabas, la pandemia de la boca abierta y de la respiración oral. Creo que todos batallamos en tratar de que eso ya no suceda.
pero eso va más allá de meramente pensar que si tenemos sellados los labios ya tenemos una respiración nasal y una postura oral en reposo con esas características que tú nos nombras. ¿Qué diferencia hay entre miofuncional y biofuncional? Bueno, aquí entramos en un tema del que podemos hablar horas, pero básicamente nosotros queremos aprender una posición default, una posición en la que cuando no hacemos nada, nos estacionamos inmediatamente ahí y es un clic. A mí me encanta esa palabra por default, porque no sé cómo se dice en español, pero en inglés, the default position es donde vamos a irnos cuando no sabemos dónde tenemos que estar. Por defecto, siempre vamos a volver ahí. Entonces, esta es la posición Up-Lock. Yo creé este nombre Up-Lock porque es una analogía de la aviación. Y es una analogía que el tren de aterrizaje de un avión, cuando despega el avión, tiene ese tren de aterrizaje que gasta mucha energía. Un avión en el despegue, en el aterrizaje, gasta mucha energía. Cuando estamos volando en la posición automática, ese tren de aterrizaje está atorado arriba, pero no es que estemos usando energía para mantenerlo. Simplemente hay como un dispositivo que mantiene las llantas, el tren de aterrizaje arriba, sin gasto energético. Entonces, en el modo de vuelo automático, estamos volando sin gastar energía. Y eso es lo que queremos en la noche. Ese tren de aterrizaje, ese dispositivo se llama Up-Lock en la aviación. Y a mí me encantó porque la lengua, el paladar blando, los tejidos de la boca, tienen que estar en contacto con el paladar, pero sin un gasto energético. No es una situación de mecánica de cuerpos sólidos, como es la musculatura, es el movimiento, que es importante, pero está basado en la dinámica de fluidos. Tenemos la mecánica de cuerpos sólidos y después tenemos la dinámica de fluidos. Son complementarias, las dos son importantes, pero esa posición de reposo default la vamos a mantener en base a la dinámica de fluidos, que es automática y no requiere un gasto energético. Y es lo que deja que ese cerebro esté libre para hacer sus funciones sin tener que ocuparse de ningún movimiento muscular. Cuando nosotros respiramos con mucha dificultad y tenemos que bombear aire, porque es difícil para esa persona utilizar aire en reposo, entonces vamos a estar utilizando los músculos del tórax, del abdomen del tórax, y eso gasta energía. Entonces, una persona que está sana, que respira en esta posición automática, entra el aire y no se ve movimiento muscular. Nosotros decimos que es un aspecto de parálisis. Parece que está paralizado el individuo y su cerebro es el que está usando la energía y nada más le está robando energía. Entonces es una eficiencia para la recuperación de una persona que está sana, puede optimizar su descanso, o una persona que se está recuperando de algo. Necesitamos tener nuestro cerebro usando la energía para lo que necesita para recuperarnos. Entonces con esta posición la vamos a aprender a mantener con una ligera succión. La succión es involuntaria y es automática. Una cosa es tragar conscientemente, hacer cosas conscientes, y otra es mantener cosas sin pensarlo. Y la succión nos mantiene la lengua, los tejidos blandos pegados al paladar sin que usemos nuestra voluntad. Entonces vamos a aprender a hacer este Up-Lock, como por ejemplo una ventosa que la pegamos. La ventosa no está empujando, simplemente se está manteniendo automáticamente gracias a ese vacío. Y ese vacío puede ser fuertísimo. De hecho, nosotros hablamos con los niños y usamos analogías, por ejemplo, el de la jeringa. Cuando nosotros queremos jalar este émbolo, pues lo podemos jalar muy fácil. Pero si nosotros tenemos un compartimento sellado, es imposible jalar este émbolo, porque aquí estoy cerrando el compartimento. Cuando cerramos ese compartimento, trato de abrirlo y no se puede. Y no es que este émbolo esté usando energía para estar hacia adelante, simplemente el compartimento cerrado me impide que este émbolo se pueda bajar. Si pensamos que esto es nuestra lengua, nuestros tejidos blandos, cerramos muy bien el compartimento con esa deglución que va a desencadenar la posición de descanso, deglutimos, mantenemos cerrado ese compartimento y todo se va a quedar así para que no usemos energía durante la noche.
Lo interesante de esa posición es que cuando uno tiene succión adentro de la boca, pasivamente, la nariz se convierte en ese inyector automático de aire. Entonces, la nariz, mecánicamente, si nosotros entendemos las leyes de física, la nariz, el trabajo tan importante que tiene la nariz, no es nada más que pase el aire por la nariz, es inyectarlo. Y ahorita podemos hablar un poquito de la nariz y explicarles cómo la nariz, por su anatomía, está hecha de manera que es un inyector. Una de las analogías que nos da el doctor Rangel es una manguera cuando regamos nuestro jardín. Si nosotros queremos inyectar ese aire muy lejos, muy fácil, ¿qué hacemos? Cerramos un poquito con nuestro dedo y entonces eso va a hacer que el agua llegue mucho más lejos sin un esfuerzo. No estamos empujando el agua, sino estamos creando un mecanismo de física que es nosotros hablamos del efecto Venturi, que es cerrar y que tenga todo ese aire que pasar, o agua, ese fluido tenga que pasar por un espacio muy pequeño y va a hacer que eso entre a velocidad. Cuando nosotros tenemos el Up-Lock, la nariz puede hacer eso porque estamos cerrando todo ese compartimento para que el aire sea inyectado sin que nosotros tengamos que trabajar. Entonces, entender la física, entender la fisiología, la anatomía, la morfología de nuestra boca, de nuestra nariz, de nuestra garganta, esos compartimentos, cómo trabajan, eso nos va a ayudar a saber exactamente cómo potenciar la respiración para hacer eso que llamamos nosotros hacer más con menos esfuerzo. Ok, buenísimo. Y no es en medio de toda esta complejidad que han podido ellos simplificar en un modelo, que es el modelo biofuncional, también se les ocurre que nada más no podía llegar a quedarse en el conocer, sino también en el hacer que esto que nos has descrito tan bonito ocurra y cómo lograrlo, porque ahí tendríamos muchas preguntas como ¿nosotros nacemos con esa postura oral en reposo? O si no nacemos y la perdemos por alguna razón, ¿cómo la podríamos ganar? Y entonces aparecen los dispositivos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo entendiste? ¿Cómo llegaste a ese punto donde dijiste, ok, todo esto ocurre y lo vamos a hacer posible de que cualquier persona pueda llegar a esa postura oral en reposo con ese Up-Lock y optimizar su respiración? Mira, nosotros venimos a este planeta a hacer algo que en inglés se llama thrive. No sé cómo se llama eso, cómo se dice en español. Pero venimos a este planeta a vivir bien y traemos todo bajo el brazo para hacerlo. Si no estamos viviendo bien es porque hay algo que nos obstaculiza. Y el humano viene a este mundo a lidiar con la gravedad. Hemos evolucionado, el humano moderno, 300,000 años, pero desde que salimos del mar, millones de años. Entonces, hemos evolucionado para vivir en este planeta hermoso que tenemos que cuidar, para vivir con la gravedad que tenemos aquí. Y para lidiar con esa gravedad y poder respirar, necesitamos tener esa lucha diaria contra lo que nos empuja al piso. Esa es la gravedad del planeta. Entonces, si nosotros vamos a poder vivir y florecer y thrive, necesitamos tener algo en la boca que es nosotros le llamamos el Up-Lock, pero es un reflejo de succión. Si tú ves un bebecito, realmente de cualquier especie, porque un perrito también lo hace, un humano, tú pones tu dedito y el humano lo primero que va a hacer es succionar. Entonces, ese reflejo de succión es uno de los regalos que nos ha dado la naturaleza para poder thrive. Y búsquenme esa palabra en español, porque es una palabra bellísima. Creo que no existe en español, aunque tenemos otras palabras. Pero si nosotros vamos a poder vivir bien y estar sanos, tenemos que cuidar las cosas con las que venimos. Y el reflejo de succión es un reflejo con el que nacemos. ¿Qué pasa con ese reflejo? Lo perdemos. La vida moderna nos provee de cosas fantásticas, pero también nos está quitando algunas cosas. Reconocerlas y poder cuidarlas. Otra palabra en inglés que tenemos es being a steward. Steward es ser un cuidador. Okay. Un cuidador de las cosas que necesitamos. Vamos a cuidar el mundo, vamos a cuidar la naturaleza, vamos a cuidar a nuestros niños y vamos a cuidar ese reflejo
de succión con el que venimos al mundo. Ese reflejo de succión desafortunadamente se pierde casi de inmediato. Los bebés no están haciendo igual ahora que hace 100 años. Y eso ya lo vimos en nuestros trabajos de antropología. Pero los bebés, y hablamos de esa definición de vida que empieza con el primer respiro. La primera toma de aire del planeta nos define como seres vivos. Entonces, cuando tomamos eso, también tenemos ese reflejo de succión. Vamos a cuidarlo desde el primer día hasta el último día. Es interesante que cuando trabaja uno en hospicios, en lugares donde la gente ya está cercana a morir, vemos que todos tienen la boca abierta. Entonces, la definición de una vida sana es una boca cerrada. Y esa boca se cierra con ese reflejo con el que venimos, que es el reflejo de delusión. Entonces, vamos a cuidarlo desde el día que nacemos, toda la vida. Entonces, ¿cómo cuidamos este reflejo? Para cuidar algo, primero tienes que saber que está ahí y reconocerlo. Entonces, el doctor Engelke creó con un auscultador de oído y con un pedazo de guante y con un poco de acrílico, creó un dispositivo que nos da información de si ese reflejo existe o no existe. Entonces, si existe y vemos ese feedback y nos dice, sí está, entonces podemos cuidar ese reflejo. Si no sabemos si está o no está, si tú tienes la boca cerrada, ves a alguien con boca cerrada, ¿cómo vas a saber si tiene activo ese reflejo en reposo de succión o no? Y el Love Blocker es un aparato que te permite desde afuera decir, sí existe el reflejo. Entonces vamos a practicarlo para crear esa posición default y cuidar ese reflejo desde el día 0. Así es como nace el primer dispositivo y así es como estamos desencadenando todos estos dispositivos para hacer el cuidar ese reflejo algo súper fácil. Lo mismo que hacemos con el reflejo, que es hacer más con menos, también tenemos estos dispositivos que nos permiten lograr cuidar este reflejo sin tener que hacer cosas que son muy difíciles. Cada dispositivo que hemos creado y los que vienen en el futuro nos permiten cuidar este reflejo sin desgaste. Dijiste una palabra clave, porque muchas veces en nuestra profesión tendemos a hacer eso. Queremos ir a rescatar algo, pero realmente es muy desgastante para absolutamente todos los que están involucrados. Entonces, ya está el dispositivo de Love Blocker, donde podemos nosotros cerciorarnos de que sí está ocurriendo esa presión negativa intraoral, ¿verdad? Pero si tú no tienes el Love Blocker a mano y eres un personaje cualquiera, ¿qué características clínicas, visuales en cualquier persona te podrían revelar que ese paciente no tiene la respiración O-Block o la postura oral en reposo tipo O-Block? Bueno, hay infinidad de síntomas y signos que se pueden observar cuando alguien no está sano, no ha crecido bien, no está descansando bien. Pero tú me hiciste una pregunta muy interesante de cómo podemos distinguir entre lo que es la terapia miofuncional y la terapia biofuncional. Entonces, a mí me encanta. Soy una persona en su esencia holgazana. Y naturalmente venimos a este planeta a tratar de entender cómo hacemos las cosas con menos esfuerzo. Desde un león que levanta la ceja y calcula si la cebra está suficientemente lejos para que si él acelera, la alcance. Si ve que no, la cebra puede estar tranquila. Si se acerca, el león ya calculó y es cuando ataca. Entonces nosotros también estamos diseñados para lograr lo que queremos con el menor esfuerzo. Entonces la industria lo sabe y nos hace holgazanes cada día. Pero nosotros tenemos que saber que el O-Block o la posición en reposo debe ser una posición cómoda y fácil. Entonces nuestros dispositivos, nuestras terapias tienen que llevarnos a hacer cosas sencillas, porque si nosotros entrenamos en terapia miofuncional, no estoy en contra de la terapia miofuncional. La terapia miofuncional tiene su lugar. Cuando hubo una cirugía, cuando hay un problema que tienes que rehabilitar el músculo y usar la mecánica de cuerpos sólidos, entran la miofunción. Mio, músculo, función, movimiento. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo terapia miofuncional, estamos gastando mucha energía y es muy difícil y tenemos que hacer muchas repeticiones. La terapia biofuncional es el siguiente paso que está basado en la biología, en lo que es normal para nosotros. El modelo biofuncional es bio
energéticamente eficiente. Entonces la biofunción nos va a ayudar a poder hacer terapias que sean muy fáciles. Nosotros podemos entrenar nuestra postura correcta y cuidar ese reflejo de succión mientras estamos comiéndonos esas series de Netflix que nos comemos una tras otra, y mientras podemos estar practicando nuestra respiración adecuada, siempre y cuando tengamos un método de biofeedback, de poder darle un check y decir, sí lo está haciendo bien. Entonces podemos nosotros practicar sin utilizar mucho recurso. Y eso es lo que nos permite hacer nuestro UpLocker y nuestros aparatos que nos dan ese feedback para poder seguir replicando esas situaciones sin esfuerzo. Entonces, básicamente, miofunción tiene gasto energético, es difícil y no tiene mucho éxito porque los humanos no vamos a estar haciendo todas esas repeticiones y gastando tanta energía. Biofeedback o terapia biofuncional está basada en ese biofeedback que nos permite reconocer una posición y practicarla sin gasto energético. Entonces vamos a tener más éxito porque lo vamos a hacer durante mucho tiempo. Y la idea es que este reflejo va a estar en nosotros toda la noche, en la recuperación. Si tenemos 8 horas de buena respiración, vamos a estar sanos al día siguiente. Esas diferencias o esas características que envuelven a cada una de esas filosofías, si lo queremos llamar así, son muy relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos venido poniendo nuestro enfoque en lo mío, en pensar que una postura es meramente por fuerza de la mecánica de los músculos, cuando de noche sabemos que nos vamos a dormir y ocurren unos eventos durante el sueño donde lo primero que se saca de función es la musculatura. Entonces, ahí tiene una gran coherencia el modelo biofuncional y la respiración o la postura oral en reposo, manteniendo esas características que es completamente relajada, sin mayor gasto energético, vienen dado no de lo voluntario, sino de lo involuntario, y lo más extraordinario es que lo puedes aprender a través de un dispositivo y obtener todos los beneficios que nos da el tener esta postura oral. Es muy importante que tengamos que este es nuestro amigo y nos ayuda con un método de retroalimentación. No va a ser la posición por nosotros, no va a ser la succión. Esto solamente nos va a dar información de si vamos bien o no. Entonces hay que aprender a hacer el UpLock, esa posición, nosotros, porque todos lo podemos hacer y tenemos nada más que poderlo practicar significativamente, lo que en inglés se llama meaningful practice. Cuando tú practicas algo y lo estás practicando bien, lo practicas poco y haces con esa neuroplasticidad vas a hacer el cambio y se va a convertir en esa posición default. Si tú practicas cosas que no son perfectas, va a ser difícil que llegues al resultado. Esto te permite hacer la práctica significativa y que sea eficiente y que te dé el resultado. Entonces vamos a aprender cómo se reconoce, cómo se hace ese UpLock. Es el resultado de una deglución correcta. Me encantó que mi hijo se lo explicó a una niña de 5 años de una manera que la niña lo entendió al instante. Entonces, cuando yo como profesora en Stanford decía, si se lo puedo explicar a un niño, eso lo enseño bien y lo entiendo bien. Entonces, ¿cómo lo explicó él? Le dijo, ustedes lo pueden hacer si están viendo este video, pongan su dedo en la boca y toquen hasta donde se siente como un hoyito suavecito. ¿Lo sienten? Donde termina el paladar duro y comienza el paladar blando. Y ahí aprieten fuerte para que tengan una memoria muscular de ese lugar. Y ahora cierren sus dientes, relajen su cara, traguen saliva y sientan que de ese lugar les están succionando el cerebro. Desde ese lugar es donde ocurre una succión. Es la parte posterior media de la lengua y ahí es donde está el espacio Donders, que es donde va a ocurrir esa succión. Y es muy fácil cuando tú lo entiendes. Sí, durante mucho tiempo yo hice cosas equivocadas. Y ahorita yo me he equivocado tanto que ya sé dónde no equivocarme. Entonces yo pensaba que la lengua tenía una punta, que había que ponerla, que las arrugas, que aquí, que allá. No. Simplemente hay que tragar
como la naturaleza nos los permite, y ir, reconocer ese lugar que es exactamente donde acaba la parte dura del techo de la boca y donde empieza la parte blandita, se puede sentir, y de ahí succionar, sin usar nada de los músculos de la cara. Ese es el Up-Lock. ¿Cómo se le enseña a un niño? Le dice uno que lo haga y con el Up-Locker uno sabe si lo hizo o no. Y al niño se le puede retroalimentar cosas divertidas, audios, pantallas si las usan, algún video, y decirle, cuando esta membrana esté hacia adentro, estás haciendo el Up-Lock. Y el niño lo practica y lo mecaniza y eso se vuelve la posición default del niño y estamos cuidando ese reflejo de deglución, ese reflejo de succión que viene ya en el paquete, en el software que viene cuando nacemos, viene esa succión a partir de ese lugar en el paladar. Ya la traemos, simplemente la estamos encontrando otra vez. Y como dice el doctor Rangel, él dice, no hablemos de rehabilitar, hablemos de habilitar, porque si algo nunca ha sido, si lo perdemos y nunca ha existido, entonces estamos habilitando y podemos cuidar ese reflejo, que es el reflejo de la salud. Sabemos que el modo parasimpático es cuando estamos en recuperación, es cuando nuestro cuerpo no permite que se instale la enfermedad. Nuestras células están protegidas en ese modo parasimpático. Cuando nosotros tenemos ese Up-Lock, estamos en el modo parasimpático de salud y de protección. Es increíble lo que podemos hacer nosotros voluntariamente con nuestra boca si recuperamos ese programa con el que viene instalado en todos los humanos que vienen a este planeta. Concluyendo este conversatorio, nos quedan varias cosas claras. Tenemos un dispositivo que nos ayuda a lograr obtener algo que o no conocemos o perdimos en el camino de nuestra vida y que es muy necesario para mantener eso que tú nombraste tan importante, que es la salud. No venimos a este mundo solamente a vivir, sino a vivir con salud. Entonces, adicional de eso, que lo puede hacer cualquier persona, los profesionales tienen una versatilidad también con este equipo, ¿cierto? Para garantizar que los pacientes a los cuales van a tratar a través de toda esta filosofía de modelo biofuncional puedan monitorear cada uno de las terapéuticas que implanten, ¿cierto? Porque es muy versátil. Luego, más adelante lo van a notar y lo vamos a especificar en detalle la aplicabilidad que tiene este dispositivo en todas las áreas de la salud. Doc, ya para concluir, ¿cómo se haría para monitorear que sí mi paciente lo está logrando y qué ayuda podría tener, por ejemplo, un papá para garantizar eso? Bueno, ese reflejo del que hablamos, que es el reflejo de la deglución, de la succión dentro de la boca, vamos a poder monitorearlo con esta válvula de retroalimentación. Esta válvula, tenemos unos tubitos con unos muñecos, entonces tú puedes poner a tu hijo y decirle, cuando esta válvula está invertida, entonces nos va a dar el feedback de que estamos haciendo las cosas bien. Obviamente la presión tiene un número. Cuando tenemos un número, podemos mejorar las cosas. Eso lo dijo Lord Kelvin. If you can measure it, you can improve it. Entonces, algo que se puede medir, se puede mejorar. Una cosa es la existencia o no de esa succión. Esto te va a dar el feedback de si existe o no succión en la boca y te va a enseñar a que reconozcas cuándo está y la mantengas por periodos más largos. Entonces, un niño se pone el activador, lo succiona y vamos a darle esa retroalimentación y darle ese feedback positivo de que lo estás haciendo perfecto. Y podemos hacerlo con un niño de 2 años, con un bebé que cuando está eso adentro le ponemos música, le sonreímos, le hacemos esa positividad a un bebé cuando tiene la succión. Nosotros la reconocemos y le decimos, esto funciona, está presente la succión. Si la succión está presente, puede estar muy alta, muy baja, puede estar recién ahí. ¿Cómo es la succión? Cuando leemos el libro vamos a ver que la succión normal en reposo es de 10 a 15 milibares de medición dentro del manómetro. Entonces podemos desconectar la valvulita y conectar la válvula del manómetro. Y el manómetro nos va a dar un número y vamos a enseñar al niño o al padre o al roncador o al adulto mayor que perdió la habilidad de deglutir
y que se atraganta con su propia saliva. Les vamos a dar la habilidad de ver ese número y ver cómo fluctúa y de poder ensayar significativamente, meaningful practice, esa presión y mantenerla por periodos largos para crear esa posición de default donde vamos a ir, que es entre 10 a 15 milibares de presión, usando el manómetro, usando nuestro dispositivo con la membrana que nos da esa retroalimentación. Y este aparato tú lo vas a poder adaptar para un niño, para un adulto, para el manómetro, para el muñeco, que lo separas esto y tienes el muñeco, y vas a poder darle esa importancia al reflejo de succión para poder usarlo para mejorar todos esos aspectos, ya sea que haya una patología o que estés optimizando, digamos, a un atleta. Por ejemplo, un nadador que respira por la boca, porque es normal, y estamos en lucha o huida, estamos respirando por la boca, nos salimos de la piscina, de la alberca, y nos podemos poner nuestro aparato para empezar a activar esa bomba de succión nasal natural, sin esfuerzo, y que la recuperación de todas las células del cuerpo de un nadador vaya cargada de óxido nítrico, porque pasa por la nariz, y esté todo el organismo enfocado en la recuperación, no en estar calentando el aire o filtrándolo. Ustedes pueden hacer eso muy fácilmente. Si uno toma aire por la nariz, se siente caliente. Si uno lo toma por la boca, se siente frío. Entonces, para calentar ese aire a la temperatura óptima, tenemos que usar nuestra energía. Entonces, si inmediatamente el nadador se pone esto, también tenemos protocolos para optimizar en otro tipo de atletas, otros deportes, todo está en el libro. Y el inicio de este tratamiento biofuncional de la respiración Up-Lock, el inicio es sencillo, es como andar en la bicicleta. Uno se sube, te lo pones y vas encontrando el ritmo, vas encontrando, a veces te vas a caer, a veces vas a decir, yo cómo hago esto, cómo aquello, pero en la práctica tú vas a poder optimizar tu propia respiración, la de tus pacientes, la de tus hijos. Quien sea que tenga este aparato en la mano puede inmediatamente, sin necesidad de un tutorial, sin necesidad de una explicación o de estudiar, ponérselo en su boca y reconocer, esta es mi succión. Hacemos lo que les dije, con el dedito tocamos el lugar donde tiene que estar nuestra lengua, tragamos saliva y sentimos que desde ese espacio succiona el cerebro. De ahí sale la succión y la empezamos a repetir. Bueno, creo que tenemos muchas cosas concluyentes después de este conversatorio, Doc. Respiración nasal exclusiva, tener una postura oral en reposo es supremamente relevante para optimizar la salud y para recuperar nuestro cuerpo, ¿cierto? Y muchos más detalles en pacientes que de una u otra manera llegan en un punto de nuestra vida con algún tipo de patología. La versatilidad y la gama de opciones de tratamiento son altísimas. Entonces, doctora, gracias por ingeniarse esta herramienta que con seguridad va a ser algo que nos diste hoy en este conversatorio, y es poder tener nuestra salud a partir de un punto que hará la diferencia cuando respiramos óptimamente. Gracias, Doc, por este tiempo. Qué privilegio tenerte aquí. Esto es una herramienta que va a cambiar la vida y nosotros nos vamos a encargar de que cada uno de los seres humanos sepa y conozca, porque parte de poder hacer algo es conocer la realidad que tenemos y poder impactar esa realidad positivamente. Y nos has dado una herramienta muy, muy grande, Doc. Gracias por tu tiempo, gracias por la vida que has dado en honor a querer que el mundo sea diferente. Te honramos a ti, gracias de verdad. Y nada, Doc. Bueno, ha sido un privilegio para mí y les estoy poniendo en sus manos, estoy pasando de muchos conocimientos de muchas personas que han aportado la magia de la respiración Up-Lock. Es mágica. Si ustedes la empiezan a usar, van a ser poseedores de esta varita mágica que los va a llevar a la salud y a eso de lo que hablábamos, que es el health span, que es mantener toda esa vida que empieza con el primer respiro y termina con el último, que todo lo que hay en medio sea óptimo y saludable.